Si quieres sacar tu licencia de conducir en Oregón, este video es para ti. A continuación, te mostraremos 60 preguntas clave basadas en el Manual del Conductor de Oregón. Recuerda que el día de tu examen te presentarán 35 preguntas, siendo necesarias 28 respuestas correctas para pasar. Sin más demora, veamos la primera pregunta. Por lo general, debe conducir su vehículo con más precaución cuando A. Quiera ver la escena de una colisión controlada. B. Se cruce con grandes camiones en la autopista. C. Esté cerca de escuelas, parques infantiles y en zonas residenciales. C. Esté cerca de escuelas, parques infantiles y en zonas residenciales. Si tiene problemas para ver otros vehículos debido al polvo o el humo que hay en la carretera, debe conducir más despacio y encender A. Las luces intermitentes de emergencia. B. Las luces de estacionamiento. C. Las luces delanteras. C. Las luces delanteras. Esta señal de tráfico indica que A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. Los ángulos muertos o puntos ciegos son A. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con el uso de los retrovisores. B. Por la noche, las zonas más oscuras de una carretera, donde deben utilizarse las luces intermitentes de emergencia. C. Intersección peligrosa donde el límite máximo de velocidad es de 15 mph o menos. A. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con el uso de los retrovisores. En caso de lluvia intensa, los neumáticos pueden empezar a deslizarse sobre el agua que se encuentra encima del pavimento de la carretera. Esto se denomina A. Waterplaning. B. Rideplaning. C. Hydroplaning. C. Hydroplaning. Esta señal blanca significa que los conductores A. Deben esperar la luz verde fija antes de girar a la izquierda. B. Pueden girar a la izquierda solo con una flecha verde. C. Pueden girar a la izquierda con una luz verde cuando sea seguro hacerlo. C. Pueden girar a la izquierda con una luz verde cuando sea seguro hacerlo. Estás conduciendo por una calle de la ciudad y ves un vehículo de emergencia con luces intermitentes detrás de ti. ¿Qué debes hacer? A. Conducir hasta el borde de la carretera y reducir la velocidad. B. Conducir hasta el borde derecho de la carretera y detenerte. C. Mantenerte en tu carril, reducir la velocidad y dejarlo pasar. B. Conducir hasta el borde derecho de la carretera y detenerte. Conducir más despacio que el flujo del tráfico tiende a disminuir las probabilidades de que se produzca una colisión. B. Aumentar las probabilidades de que se produzca una colisión. C. No afectar a las probabilidades de sufrir una colisión. B. Aumentar las probabilidades de que se produzca una colisión. Esta señal significa A. Zona de no adelantar más adelante. B. Puente estrecho más adelante. Reduzca la velocidad y conduzca con precaución. C. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. C. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. Para girar a la izquierda desde una calle de sentido único con varios carriles hacia una calle de doble sentido, inicie el giro en A. Cualquier carril. B. El carril más próximo al bordillo derecho. C. El carril del extremo izquierdo. C. El carril del extremo izquierdo. Dar marcha atrás con su vehículo es A. Peligroso si tiene un ayudante. B. Siempre es peligroso hacerlo. C.
Solo es peligroso en vehículos grandes. B. Siempre es peligroso hacerlo. Al ver esta señal, los conductores deben A. Ceder el paso a los camiones que vienen de la colina por la derecha. B. Estar listos para cambiar a una marcha más baja. C. Estar listos para frenar bruscamente y detenerse. B. Estar listos para cambiar a una marcha más baja. Puedes adelantar por la derecha. A. Cuando un vehículo que va delante gira a la izquierda. B. Cuando un vehículo que va delante gira a la derecha. C. Cuando un vehículo que se aproxima en dirección contraria se prepara para girar a la izquierda. A. Cuando un vehículo que va delante gira a la izquierda. Es una buena costumbre señalizar continuamente durante los últimos 30 metros antes de girar en una intersección. A menos que su giro esté protegido por una flecha verde. B. Incluso si no ve otros vehículos alrededor. C. A menos que esté en un carril de giro designado. B. Incluso si no ve otros vehículos alrededor. ¿Qué indica esta señal? A. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera lateral. B. Cruce de ferrocarril de baja altura. C. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera transversal. A. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera lateral. Estás en una carretera de doble sentido y el vehículo que circula delante de ti está girando a la izquierda para entrar en una entrada. Puedes adelantar legalmente al vehículo por la derecha. A. Si hay suficiente carretera entre el bordillo y el vehículo. B. Aunque tengas que cruzar una línea blanca continua pintada en la calzada. C. Aunque tengas que circular por un carril bici para hacerlo. A. Si hay suficiente carretera entre el bordillo y el vehículo. ¿Qué indica esta señal de tránsito? A. Los vehículos que entran en un carril de giro a la derecha pueden encontrarse con ciclistas que circulan en línea recta y deben cederles el paso. B. Los conductores tienen preferencia de paso sobre los ciclistas que giran a la izquierda. C. Los vehículos que circulan en línea recta deben ceder el paso a los ciclistas que entran en un carril de giro a la derecha. A. Los vehículos que entran en un carril de giro a la derecha pueden encontrarse con ciclistas que circulan en línea recta y deben cederles el paso. Cuando aparezca una señal de carretera cortada, los conductores deben A. Buscar un desvío u otra ruta. B. Hacer un giro en U. C. Detenerse por completo y esperar a que el semáforo se ponga en verde. A. Buscar un desvío u otra ruta. ¿Una señal de tráfico roja significa? A. Stop. B. Paso a nivel. C. Aviso de obras. A. Stop. Esta señal de tráfico advierte a los conductores de que A. La carretera hará un giro brusco a la derecha. B. No está permitido girar a la izquierda en la intersección. C. Otra carretera entra en la autopista desde la dirección indicada. C. Otra carretera entra en la autopista desde la dirección indicada. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre los cruces de vías de ferrocarril? A. Esté atento a los vehículos que deben detenerse antes de cruzar las vías del tren. B. Espere hasta que pueda cruzar completamente las vías antes de continuar. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. ¿Cuál es el mejor consejo para conducir con niebla? A. Encienda los limpiaparabrisas. B. No conduzca. Considere posponer su viaje hasta que la niebla desaparezca. C. Conduzca despacio. B. No conduzca. Considere posponer su viaje hasta que la niebla desaparezca. A. La autopista dividida por la que circulan los conductores termina más adelante.
B. Un camino cruza la carretera principal más adelante. C. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al que circulan. C. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al que circulan. A menudo, los conductores no ven una motocicleta que se dirige hacia ellos. ¿Por qué? A. Es difícil calcular la velocidad de una motocicleta. B. Las motocicletas son difíciles de ver. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Un camión grande va delante de usted y gira a la derecha hacia una calle con 2 carriles por sentido. El camión. A. Podría tener que abrirse mucho para completar el giro a la derecha. B. Podría completar el giro en cualquiera de los 2 carriles. C. Debe permanecer en el carril derecho en todo momento al girar. A. Podría tener que abrirse mucho para completar el giro a la derecha. Esta señal significa: A. La carretera hará una curva a la derecha. B. No se permiten giros a la izquierda en la intersección. C. No gire a la derecha. A. La carretera hará una curva a la derecha. ¿Qué debes hacer si se te revienta un neumático? A. Sujete con fuerza el volante y frene inmediatamente para evitar el riesgo de derrape. B. Salga inmediatamente de la carretera. C. Sujete con fuerza el volante y levante lentamente el pie del acelerador. C. Sujete con fuerza el volante y levante lentamente el pie del acelerador. Al girar a la izquierda desde una vía de un solo sentido hacia una de doble sentido, debe: A. Ingresar a la vía de doble sentido por la izquierda de su línea central. B. Dar un giro en U hacia la vía de doble sentido. C. Ingresar a la vía de doble sentido por la derecha de su línea central. C. Ingresar a la vía de doble sentido por la derecha de su línea central. Esta señal significa: A. Advierte a los conductores que no se permiten los giros en U. B. Avisa con antelación sobre una glorieta. C. Advierte a los conductores de un giro brusco a la izquierda. Se recomienda reducir la velocidad y mantenerse a la izquierda. B. Avisa con antelación sobre una glorieta. Las señales de tránsito que dirigen a los conductores a servicio son: A. Verdes y blancas. B. Marrones y blancas. C. Azules y blancas. C. Azules y blancas. Estás en la autopista y el tráfico se está incorporando a tu carril. Usted debe: A. Dejar espacio para el tráfico que se incorpora, si es posible. B. Hacer valer su derecho de paso conduciendo más deprisa. C. Reducir siempre la velocidad y mantener la posición. A. Dejar espacio para el tráfico que se incorpora, si es posible. Esta señal advierte: más adelante. A. De una reducción de carriles. B. De tráfico de doble sentido. C. Que una carretera dividida termina. B. De tráfico de doble sentido. Una acera pintada de blanco significa: A. Zona de carga solo para pasajeros o correo. B. Zona de carga solo para carga. C. Zona de carga para carga o pasajeros. A. Zona de carga solo para pasajeros o correo. Su coche se detiene en las vías en un cruce ferroviario y es inminente una colisión con un tren. Después de salir del coche con sus pasajeros, debe: A. Correr hacia el tren, pero mantenerse fuera de las vías. B. Cruzar las vías. C. Hacer la señal de parada al tren. A. Correr hacia el tren, pero mantenerse fuera de las vías. ¿Qué indica esta señal? A. Carretera sinuosa más adelante.
conduzca con precaución. B. Pronto se encontrará en una carretera de doble sentido de circulación. C. La autopista está dividida en dos vías de sentido único. B. Pronto se encontrará en una carretera de doble sentido de circulación. En las intersecciones, pasos de peatones y cruces de ferrocarril, los conductores siempre deben: A. Detenerse, escuchar el tráfico que viene en sentido contrario y proceder con precaución. B. Concentrarse en el tráfico que viene en sentido contrario. C. Mirar a los lados de su vehículo. C. Mirar a los lados de su vehículo. ¿Qué es el símbolo de vehículo lento? A. Un triángulo naranja reflectante. B. Un triángulo blanco reflectante. C. Un rombo amarillo reflectante. A. Un triángulo naranja reflectante. Esta señal significa: A. Hay una zona de obras más adelante. Preste atención a los trabajadores. B. Zona comercial cercana. Preste atención a los comerciantes. C. El conductor está cerca de una escuela y debe tener cuidado con los niños. C. El conductor está cerca de una escuela y debe tener cuidado con los niños. La señal de tráfico más lento, manténgase a la derecha, se utiliza: A. En la mayoría de las intersecciones. B. En zonas escolares. C. En carreteras de varios carriles. C. En carreteras de varios carriles. Conducir por el lado trasero derecho de otro vehículo es: A. Peligroso porque probablemente estés en uno de los puntos ciegos del conductor. B. Una buena forma de mantener un espacio libre en tu lado izquierdo. C. Una buena técnica de conducción defensiva para evitar los puntos ciegos de los conductores. A. Peligroso porque probablemente estés en uno de los puntos ciegos del conductor. Esta señal indica: A. Zona de no adelantar. B. Ceda el paso. C. Vehículo lento. C. Vehículo lento. Las señales de límite de velocidad son: A. Señales de servicio. B. Señales de advertencia. C. Señales reglamentarias. C. Señales reglamentarias. Esta señal amarilla significa: A. Otra calle cruza la suya más adelante. B. Hay una intersección en T más adelante. C. Zona de ambulancias más adelante. A. Otra calle cruza la suya más adelante. ¿Están obligados los ciclistas a obedecer las leyes y señales de tránsito? A. Sí, pero solo si circulan por un carril bici. B. No, los ciclistas se consideran peatones según las normas de tránsito. C. Sí. C. Sí. Si un agente de tránsito le indica que debe pasar un semáforo en rojo, A. Debe esperar a que la luz roja se ponga verde. B. No debe obedecer al agente. Las señales y los semáforos prevalecen sobre las indicaciones de los agentes de tránsito. C. Debe hacerlo. C. Debe hacerlo. La señal blanca significa: A. Disminuya la velocidad, deténgase en las vías del ferrocarril y avance por el cruce si no hay trenes visibles. B. Deténgase en las vías del tren y espere una señal antes de cruzar. C. Mire, escuche y prepárese para detenerse en el cruce, si es necesario. C. Mire, escuche y prepárese para detenerse en el cruce, si es necesario. Usted está parado en una señal de stop y va a seguir recto por el cruce. Un coche que circula en sentido contrario se ha parado al mismo tiempo en una señal de stop a su derecha y va a seguir recto. ¿Quién tiene preferencia? A. Usted. B. El coche de tu derecha. C.
El que entre primero en la intersección. B. El coche de tu derecha. Si el tráfico al otro lado de una intersección está atascado y no puede pasar completamente, debe A. Entrar en la intersección y avanzar con precaución. B. Esperar hasta que el tráfico por delante esté despejado. C. Entrar en la intersección y tratar de evitar bloquearla. B. Esperar hasta que el tráfico por delante esté despejado. Esta señal indica a los conductores que A. La calle o carretera de sentido único que tienen delante se acaba. B. Deben cambiar de carril inmediatamente. C. Deben girar a la derecha o a la izquierda. C. Deben girar a la derecha o a la izquierda. ¿Cuál es el mejor consejo para conducir cuando hay niebla o polvo denso? A. Considere posponer su viaje hasta que mejoren las condiciones. B. Reduzca la velocidad y deténgase por completo. C. No conduzca demasiado despacio, ya que otros conductores podrían chocarle. A. Considere posponer su viaje hasta que mejoren las condiciones. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ABS no es cierta? A. Mejora la capacidad de dirección. B. Ayuda a aumentar la distancia de frenado. C. Mejora la estabilidad del vehículo. B. Ayuda a aumentar la distancia de frenado. Esta señal advierte a los conductores de A. Un punto bajo en la carretera. B. Poca distancia al suelo. C. Un puente estrecho más adelante. C. Un puente estrecho más adelante. ¿Qué debe hacer en caso de un fallo en los frenos? A. Aplicar el freno de estacionamiento lentamente. B. Salir de la carretera hacia un espacio abierto, si está disponible. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Dos conjuntos de líneas amarillas, dobles y sólidas, separadas por 2 o más pies. A. Deben tratarse como un carril de tráfico separado. B. Pueden cruzarse para entrar o salir de una entrada privada. C. No pueden cruzarse por ningún motivo. C. No pueden cruzarse por ningún motivo. Si el carril de entrada es demasiado corto para permitir la aceleración a la velocidad de la autopista, debe A. Detenerse y esperar un espacio amplio en el tráfico. B. Ingresar a la autopista y acelerar rápidamente. C. Reducir la velocidad a 15 millas por hora o menos e integrarse al tráfico. A. Detenerse y esperar un espacio amplio en el tráfico. Esta señal significa A. Carretera con curvas. Conduzca con precaución. B. Advertencia. Conductores ebrios. C. La carretera puede estar resbaladiza si está mojada. Conduzca despacio. C. La carretera puede estar resbaladiza si está mojada. Conduzca despacio. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las carreteras en puentes y pasos elevados en clima frío y húmedo es verdadera? A. No se congelan porque están hechas de concreto. B. Tienden a congelarse antes que el resto de la carretera. C. Tienden a congelarse después que el resto de la carretera. B. Tienden a congelarse antes que el resto de la carretera. Debe dejar una distancia de seguridad de 4 segundos o más al A. Seguir a motociclistas en carreteras mojadas. B. Conducir en carreteras resbaladizas. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Esta señal significa A. El tráfico lento debe salir por la derecha. B. Debe reducir la velocidad y moverse al carril derecho. C. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico.
C. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico. El carril izquierdo o rápido también se llama A. Carril número 3. B. Carril número 1. C. Carril número 2. D. Carril número 1.